Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien, que estén gozando de salud ustedes y sus seres queridos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de la unidad de linfocitos B y respuesta adaptativa humoral. Nos vamos a concentrar de la clase previa, que es activación de los linfocitos B, para iniciar directamente con estos dos subtemas: reacción de centro germinal e estructura básica de las inmunoglobulinas. El tema 7.4 quizá lo empecé ya a abordar, o ya tienen nociones más amplias sobre la estructura, pero vamos a puntualizar rápidamente al final de la clase. Entonces el objetivo es dominar estos tres temas, que no se me pierdan. Ya vimos la clase previa, todo lo que ocurre acá. Nos quedamos en que se convierte un linfocito B maduro en maduro. Entonces lo que tenemos que ver el día de hoy es todo lo que ocurre aquí. Entonces es una clase quizá algo densa, pero no hay tantas moléculas que aprender, pero sí hay que estar bien despiertos para entender algunas cosas muy peculiares que ocurre de la respuesta. Entonces, si yo pongo el curso de la respuesta inmunitaria humoral en el tiempo, vamos a observar algo bien interesante. Al inicio de la respuesta, efectivamente, se activan los linfocitos B. Estos se van a activar porque obviamente viene el antígeno. Solo se activan los B específicos. Se van a convertir una respuesta rápida en células plasmáticas de corta vida en los órganos, que van a producir los anticuerpos. Principalmente, ¿qué anticuerpos producen? IgM. ¿Por qué? Porque esta es la suma de respuesta, tanto de linfocitos B1 como de zona marginal, y quizá la respuesta de B foliculares. Entonces, lo principal que producen IgMs, no descarto que hay otras subclases, pero mayoritariamente vamos a hablar de IgMs. Una vez que fue capaz de generar tanta respuesta de anticuerpos y controlar el agente, es decir, el antígeno que inició esta respuesta, pues va a empezar a decaer los títulos de anticuerpos. En el mejor escenario, pues se van a generar células plasmáticas que viven en médula ósea, pero que son de larga vida, ¿no? Y esto de alguna forma nos van a mantener la respuesta. Además de estas células de larga vida, recordemos que se van a generar otros linfocitos que se van a llamar linfocitos B de memoria. Entonces, tanto las células plasmáticas de larga vida como los linfocitos B de memoria, pues se van a quedar ahí recordando el encuentro, lo cual vamos a conocer como linfocitos B de memoria. Entonces, cuando vuelvo a encontrar el mismo antígeno, ojo, el mismo antígeno, se va a activar la respuesta, pero ahora, ¿cuál respuesta? Pues ya no la respuesta inicial de B naive, de B virgen, sino la respuesta ya de memoria. Y esa respuesta de memoria, observen cómo va a ser la respuesta más rápida. Rápidamente voy a generar células plasmáticas. Bueno, pero lejos de ser más rápida en cuestiones de tiempo, también observamos que se generan células plasmáticas rápidamente de larga vida. ¿Por qué? Porque de alguna forma parto ya de linfocitos B de memoria. Entonces, en lugar de formar células plasmáticas de corta vida, genero o activo estas de larga vida, lo cual me permite generar más rápidamente y mayor cantidad de anticuerpos. Y mejor aún, son anticuerpos de diferentes clases, ¿no? Entonces se incrementa IgG, se incrementan en ciertas situaciones otras subclases y disminuye obviamente la subclase IgM, ¿no? Y esto además vamos a decir que son anticuerpos que presentan mayor afinidad. Por lo tanto, ¿qué pasó de estos anticuerpos versus estos anticuerpos? Pues maduró la afinidad. Entonces, para lograr este paso de esta respuesta que nos garantice el estado de protección porque se genera memoria, pues de alguna forma es una respuesta que está restringida solo a antígenos proteicos. ¿Por qué antígenos proteicos? Porque para formar esto requiero forzosamente la respuesta de linfocitos T. Entonces, vamos a detallar más ya la respuesta de B foliculares, la respuesta que requiere la cooperación de T para llegar a estas últimas consecuencias. Esta respuesta inicial no necesariamente requiere la respuesta de T, puede ser únicamente por células B de zona marginal o linfocitos B, B1. ¿Dudas de esta diapositiva? Primera pregunta, ¿cómo le llega el antígeno? Entonces, lo que está esquematizado aquí no es más que un ganglio linfático. ¿Por qué me voy al ganglio? Porque recuerden que en el ganglio va a haber esta estructura que se llaman folículos. En este caso están de color violeta, lo que son los linfocitos B, y los folículos van a ser zonas
ricas de linfocitos B. Si es un folículo primario, decimos que los linfocitos B son vírgenes o naive. Entonces, esto es lo que hay aquí. ¿Cómo le va a llevar el antígeno? Imagínense, hay una gran diversidad de diferentes linfocitos B. ¿Cómo va a ser seleccionada esa clona? Bueno, el antígeno va a llegar a través de la linfa. Entonces, hay tres mecanismos, no olvidar los tres mecanismos. Principal mecanismo, el antígeno llega a través de la linfa, entra por los linfáticos aferentes. Recuerden por su clase de órganos linfoides, la linfa no es más que el líquido que está permeando todos los tejidos, es el agua intersticial, es el líquido intersticial que gracias a la contracción muscular pues permite ese movimiento. Entonces, si yo tengo una infección acá en vías respiratorias, de alguna forma, a través de la linfa, puedo hacer llegar a mis ganglios regionales, pues el antígeno. Entonces va a entrar por la linfa aferente, va a pasar a la zona del seno subcapsular, esta es la zona del seno subcapsular, ¿no? La que se ve en gris, y de esta forma va a poder ser distribuido a todo el interior del ganglio, prácticamente a la zona de la corteza del ganglio, ¿no? Entonces, va a ocurrir dos cosas muy interesantes y muy novedosas. La zona subcapsular de cualquier ganglio se conecta directamente con los folículos a través de unos conductos. Entonces, hay conductos que van a drenar ese contenido de la linfa para permitir la llegada del antígeno directamente al interior del folículo y así seleccionar la clona específica para esos antígenos que en esta ocasión están de color café. Ese es el principal, ese es uno de los mecanismos. El antígeno llega directamente a través de la linfa, aprovechando de los conductos. Segundo gran mecanismo. En el seno subcapsular, pues hay antígenos, ¿no? Aquí también va a aparecer otras células inmunológicas que se llaman macrófagos. Y como estos macrófagos siempre han estado ahí, se llaman macrófagos del seno capsular. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, captar estos antígenos. Una vez que captan esos antígenos, estos macrófagos se van a dirigir a través de procesos de quimiotaxis a los folículos y de esta forma le van a llevar el antígeno. Entonces, fue segundo mecanismo. ¿Qué diferencia hay entre estos antígenos que llegan y estos antígenos que llegan por los macrófagos? Se habla que principalmente pues es el tamaño del antígeno. Los antígenos grandes van a llegar a través o ayudados a través de los macrófagos. En cambio, antígenos muy pequeños, pues por sí van a llegar a ser distribuidos a través de seno subcapsular y a través de los conductos. Y un tercer mecanismo, que quizás es el que más ocurre, porque no necesariamente los antígenos hay tanta cantidad para que pueda llegar directamente a seno subcapsular, pues es mediado a través de las células dendríticas. Las células dendríticas clásicas. ¿Qué van a hacer esas células dendríticas? Recuerden que están en la periferia y una vez que captan su antígeno, procesan y presentan. Pero además de procesar y presentar, ¿qué saben hacer? Pegar el antígeno en la superficie de estas proyecciones de dendritas y una vez que se dirigen al ganglio linfático con el antígeno procesado y presentado a los linfocitos T, que en esta diapositiva no se ven los linfocitos T porque es clase de B, pues también van a permitir la misma célula dendrítica llevar el antígeno a la zona folicular. Entonces, a partir de ahora, si les hago la pregunta, ¿cómo llega el antígeno? Ustedes ya me van a poder hablar de tres mecanismos. Llega de forma directa a través de los linfáticos aferentes y conductos al ganglio, llega a través de los macrófagos del seno capsular o llega directamente o llega mediado a través de las células dendríticas, que es arrastrado, llevado el antígeno a la zona folicular. ¿Dudas de cómo llega el antígeno? ¿Qué es esto? El antígeno, para ser reconocido por el BCR nuevamente no es solo un IgM de membrana como se muestra aquí. Entonces va a tener una serie de moléculas accesorias, ¿no? Y una molécula que le permite señalizar. Entonces, normalmente el BCR es este que se encuentra en el panel A. ¿A qué me refiero? Que para favorecer la respuesta, para favorecer el encuentro del antígeno a través de su BCR específico, se prefiere que el antígeno pues esté opsonizado con proteínas del complemento.
Entonces, ¿por qué requiero proteínas del complemento que esté opsonizado? Porque uno de los correceptores que ayuda al BCR es CD21-CRD2. CD21 y el receptor complemento 2 es lo mismo, son las dos nomenclaturas. ¿Qué es capaz de reconocer CD21? Pues la molécula C3D. Entonces, recuerden que en clases de complemento, pues veíamos todas las diferentes etapas del C3B, de la molécula C3, donde veíamos que si es por alguna vía clásica o vía de las lectinas, el C3 se va a convertir en C3B y C3A. De forma espontánea también se puede formar en C3B, pero C3B puede formar C5 convertasa si se une a una C3 convertasa. Entonces hay mecanismos que inactivan C3B. Entonces veíamos cómo se podía formar C3D o C3DG. Bueno, esos productos de inactivación de C3B pues van a ser reconocidos por la molécula CD21. Entonces, antígenos opsonizados por complemento, pues se va a favorecer esta interacción. Sin embargo, tanto el BCR como el CD21 observen que tienen colas citoplasmáticas que muy pequeñas. Entonces no esperamos que su función sea señalizar. Sin embargo, requerimos un alto proceso de señalización. Por lo tanto, va a tener moléculas que le va a ayudar a señalizar. Por una parte, el correceptor pues va a estar unido a CD19 y a esta molécula que se llama TAPA1. Estas dos moléculas que van a ocasionar, pues van a ocasionar que tienen más dominios, más colas citoplasmáticas, dominios intracelulares, para favorecer el aumento de las señales percibidas por el BCR. Y el BCR va a estar asociado a cadenas alfa, cadenas beta, que van a permitir hacer alguna señalización. Estas cadenas pues destacan más sus dominios intracelulares. Entonces este es el modelo clásico. Cada que les digo un linfocito B reconoció su antígeno, no pueden olvidar dos cosas. Uno, su alto grado de especificidad, y dos, que va asociado por ciertas moléculas accesorias que le va a permitir señalizar. Y si este está opsonizado, pues más rápidamente va a ser reconocido. Entonces, realmente ahora en lugar de hablar de un PCR de membrana, un IgM de membrana, pues piensen en mente que estamos hablando de un complejo BCR que involucra las moléculas que le permiten señalizar y estos correceptores que le permiten captar de forma más eficiente el antígeno. ¿Qué pasaría si no hay complemento? Pues no van a ser suficientes esas señales. Pero bueno, recordemos que el linfocito B también expresa una familia de PRRs. ¿A qué familia me refiero? A los receptores tipo TOL. Entonces, gracias a que el linfocito B también expresa receptores tipo TOL, pues van a ayudar a esa señalización en caso de que este antígeno no esté opsonizado. Pero preferentemente la respuesta ideal es la mediada a través de antígenos que se encuentran opsonizados por complemento. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, Profe, la única manera, bueno, tenía la pregunta de si ¿cómo saben las células dendríticas hacia dónde tienen que llevar el antígeno? O sea, ¿es nada más por quimiotaxis o hay algún otro mecanismo para, pues sí, para recuerda, llevarlos? el movimiento de cualquier célula inmunológica que hemos visto a lo largo del curso, porque eso es algo que sorprende mucho en el campo de la inmunología, ¿cómo saben las células por qué no se pierden? Entonces vimos en nuestra clase de inflamación de inmunidad innata que todo el movimiento, todo el tráfico leucocitario, más bien lo vimos en órganos linfoides, todo el tráfico leucocitario está mediado por quimiosinas. Vimos la clase de respuesta de T que las dendríticas existen dos formas, la inmadura y la madura. La inmadura está en la periferia. Su función va a ser captar porque tiene muchos PRRs. Adicionalmente, no tiene la expresión de una quimiosina que se llama, más bien de un receptor a quimiosina que se llama CCR7. Entonces, una vez que esta dendrítica en la periferia capta algo, procesa y presenta. Eso le va a ocasionar que pase de un fenotipo maduro, de inmaduro a maduro. ¿Y qué involucra eso? Pasar a un fenotipo maduro, expresar CCR7. Ese receptor CCR7 va a reconocer una quimiosina que se está expresando casualmente en ganglio. Entonces, recuerden que se mueve por gradientes de quimiosina. Esa quimiosina se genera aquí
esta célula ya expresó el receptor, por lo tanto va a ir siguiendo ese gradiente de quimiosinas, y el ir siguiendo ese gradiente de quimiosinas, pues va a permitir que llegue esa célula dendrítica hasta esta parte. Una vez que esa célula dendrítica ya no quiera estar aquí, que va a ocurrir, ahorita vamos a ver que la respuesta es muy dinámica, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar su expresión de CCR7, entonces, y expresa otro receptor de quimiosina y por eso se va a ir a otro lugar. Entonces, todo esto que digo, la célula de aquí a acá se mueve, pues es la expresión de quimiosina. Por ejemplo, mayor detalle, este seno capsular, pues va a tener el receptor de quimiosina propio de la quimiosina que se está expresando acá. Para poder llegar al folículo expresa otro receptor de quimiosina. Uno de los mejor caracterizados es CCR5. Entonces, cuando deja de expresar el receptor quimiosina, CCR7, pues expresa CCR5. Entonces, ¿qué va a ocasionar ese cambio de receptores de quimiosina? Que de estar en la zona subcapsular, ahora se dirige al interior o cercanamente de los folículos. Entonces, efectivamente, siempre van a seguir gradientes de quimiosina. ¿Cómo van a saber ya voy para allá o no voy para allá si tienen o no tienen el receptor de quimiosina? Los sitios o los lugares a los que se dirigen son las fuentes ricas de la quimiosina. Entonces, qué bueno que preguntó sobre las quimiosinas, porque a partir de ahorita vamos a ver mucho movimiento de las células. Entonces, ya vimos cómo llega el antígeno, ya precisamos las diferentes vías de cómo llega el antígeno. Entonces, a partir de ahora, mis dibujos, vean, cuando les digo linfocito B llega el antígeno, ya no vamos a precisar nada y vamos a verlo así, que hay un folículo primario. Primario, ¿por qué? Porque son linfocitos B naive, por primera vez ven al antígeno y simplemente se va a reducir mi imagen a verlo así, BCR antígeno. Sin embargo, ya ustedes van a estar pensando en las dos diapositivas anteriores, que el antígeno llegó por una de las tres vías o por las tres vías y que el antígeno requiere estar opsonizado y si no, pues hay cooperación de respuesta de TLRs. Entonces, llega el antígeno. Pero este proceso, vean, aquí vean cómo dice expresa mayor cantidad de CCR7 para que puedan migrar de alguna forma a los folículos de B, ¿no? Las células que captaron el antígeno. Bueno, este proceso, no olvidar que está ocurriendo al mismo tiempo de la unidad anterior, que era la respuesta de T. Entonces, vamos a ver, recordar tantito la respuesta de T. Recuerden que en la periferia la célula dendrítica cambia de estadio, de inmadura a madura, que involucra de inmadura en la periferia es captar el antígeno y de madura llevarlo procesado y presentado por las vías que vimos, presentación cruzada, presentación por clase 2, por clase 1, una es por antígenos citosólicos, otras por antígenos que están en el exterior, mecanismos endosómicos, todo eso como hemos visto, aquí está ocurriendo al mismo tiempo. La dendrítica le va a presentar el antígeno, le va a dar al linfocito T, le va a dar las tres señales, va a ocurrir la respuesta de T cooperadora, TH1, TH2, T reguladora, TH17, todo eso va a estar ocurriendo. Bueno, de esos linfocitos T cooperadores, algunos, gracias a que hacen este cambio, efectores activados, gracias a que hacen ese cambio de receptores de quimiosina, vean, de disminuir CCR7 y aumentar CCR5, se van a dirigir hacia dónde? Hacia el folículo primario. Y en ese encuentro del folículo primario, ¿qué va a pasar? Van a encontrarse el linfocito B y el linfocito T. ¿Por qué va a llamar la atención? Bueno, porque recuerden que el linfocito B, una vez que capta un antígeno, su siguiente proceso va a ser la endocitosis de ese antígeno. Y una vez que ocurre la endocitosis de ese antígeno, pues recuerden que el linfocito B lo hemos catalogado como célula procesadora, presentadora de antígeno. Y al ser presentada antígeno profesional, involucra que procesó ese antígeno. Obviamente un antígeno que captó del medio externo, un antígeno que captó por medio de endocitosis. Entonces, en este viaje de salirse del folículo primario y dirigirse a la frontera, al límite, que prácticamente aquí es territorio de T y aquí es territorio de B, pues se va a encontrar. Pero este encuentro es diferente. Este B ya vio el antígeno, ya procesó y presentó el antígeno por clase 2, porque son antígenos exógenos, son antígenos que se procesan y se presentan por la vía de procesamiento y presentación endocítica. Todas esas clases previas las requiero aquí, si no nos vamos a perder.
y el linfocito T se activó por la dendrítica. Ya es un T efector, pero aquí nuevamente se van a volver a encontrar. ¿Por qué se van a encontrar? Porque el B, para que se active, termine su activación y se convierta en una célula efectora, pues requiere la cooperación de T y no de cualquier T. No requiere un T naive, requiere un T ya activado. Entonces, este segundo encuentro, hablo un segundo encuentro porque el T, su primer encuentro fue con la dendrítica y el B, su primer encuentro fue directamente con el antígeno, por eso hablo un segundo encuentro, va a permitir orientar la respuesta y convertir al B en B efectores. Ahora, paso 1, esto ya lo vimos, el B encuentra su antígeno por cualquier vía. Otro paso 1, en el mismo momento, la dendrítica está activando un T. Paso 2, los T cooperadores que producen citocinas chocan con los linfocitos B porque ambos, se dirige. Entonces, algo importante, les decía que este paso 2 es nuevamente el encuentro del T con B, pero no es cualquier encuentro. Este B proviene de haber visto el antígeno. Este T ya es un T efector. Y gracias a que hay este encuentro se dan las señales necesarias que ahorita voy a detallar para que ocurra una respuesta inicial extrafolicular y una respuesta, en el mejor escenario, una respuesta que se termina de activar en el centro germinal. ¿Y qué es en el centro germinal? Adentro del folículo. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta diapositiva es que la respuesta T con B, una vez que se activa, puede haber dos tipos. La que se genera afuera del folículo es extrafolicular y la que se genera dentro del folículo que se llama reacción de centro germinal. ¿Qué ocurre en este encuentro T con B? Bueno, este T con B, recuerden que el B, una vez que no se dibuja aquí, pero ya está opsonizado este antígeno, ya captó a través del BCR este antígeno, procesa y presenta, lo endocita, hay endosomas tempranos, endosomas tardíos, lo procesa por vía endocítica y presenta el péptido. ¿A quién le va a presentar el péptido? Pues al linfocito T. Entonces yo decía, y creo que eso no me escucharon, que debe ser el antígeno para este mismo T, pero no necesariamente ese mismo antígeno fue el que captó acá. Por ejemplo, pongo el caso de una bacteria completa, una bacteria piógena. Imagínense que su BCR reconoció antígeno proteico. Bueno, gracias a que reconoció un antígeno proteico, vamos a pensar en una cápsula del neumococo, pudo endocitar esto, ¿no? Pero la bacteria viene completa, aquí la degradó. Obviamente la bacteria tiene parte proteica, entonces la parte proteica es procesada y presentada y seguramente un T reconoció ese péptido de la parte proteica. Entonces vean, inicialmente fue un carbohidrato el que inició esto y realmente el encuentro T con B está dado solamente por los péptidos provenientes de ese antígeno que gracias a que ya tengo T efectores previamente activados. Entonces, ¿qué va a pasar en ese encuentro? ¿Me siguen escuchando? Sí. 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 Ok, bueno, en ese encuentro, pues va a pasar esto, el B y el T. El B y el T se van a encontrar, quedó claro, T a través de su TCR, B con el antígeno procesado y presentado, va a dar señales. Estas señales van a ayudarle al linfocito B, ¿cómo? Gracias a que se va el T, va a expresar esto que se llama ligando de CD40 y un perfil de citocinas. ¿Qué va a hacer ligando de CD40? Bueno, el linfocito B tiene el receptor CD40, entonces se va a permitir esta interacción. Esta interacción son señales de coestimulación. Entonces, gracias a que CD40 y CD40 ligando se unen, pues se van a recibir al interior del linfocito B señales. Ahora, este T no es cualquier T, es un T activado, es un T efector. Si es un TH1, ¿qué citocinas va a generar? O bueno, si es un TH2, ¿qué citocinas? Si es un T regulador, ¿qué citocinas? Y si es un TH17, ¿qué citocinas? Por ejemplo, el TH1 es un ambiente de interferón gamma. Efectivamente. Para TH2 es interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13 para un perfil TH2. Si es reguladores de interleucina 10 y factor de crecimiento transformante. Entonces, justamente hemos avanzado poco a poco para que llegáramos a este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ponernos con el interferón gamma. El interferón gamma va a dar señales a este linfocito B, gracias a que el linfocito B tiene receptor para todas esas citocinas. Entonces, este linfocito B se activó en un ambiente de un perfil TH1. ¿Y qué es activarse? Bueno,
diferenciarse a célula productora de anticuerpos o célula plasmática de corta vida. ¿Vamos bien? Entonces, ojo, estoy hablando de la respuesta, ¿cuál? Extrafolicular. Bueno, entonces, nos quedó claro con esta diapositiva que hay dos tipos de respuesta. Quizá para poder empezar a entender diferencias, vamos a hacer diferencias y características tanto de la respuesta extrafolicular y la de centro germinal. Localización, pues su nombre nos dice, bueno, la extrafolicular, pues prácticamente pues está fuera de los folículos, ¿no? Justamente el encuentro entre el linfocito T, pues se va a dar en el caso del vaso, pues en la pulpa roja, saliendo de la pulpa blanca, ¿no? Entonces fuera del folículo. En cambio, la otra que no he analizado, pues siempre va a ocurrir en los folículos. Ambas van a requerir coestimulación, lo cual nos dice que ambas van a requerir linfocitos T. Bueno, pero los T que requieren son diferentes. Esta respuesta extrafolicular pues va a requerir Ts, linfocitos T, que son Ts cooperadores, ¿no? Que se encuentran ahí en la zona de T, sin problema. Pero estos de acá, aunque van a hacer lo mismo, van a requerir otra población de Ts. Así como yo dije TH1, TH2, TH17, T reguladoras, hay una quinta población que vamos a llamar linfocitos T foliculares. ¿Por qué no se los había mencionado? Porque va a ser hasta la reacción de centro germinal que van a encontrar o van a entender su papel. Entonces, aunque pareciera lo mismo, pues no es lo mismo. Acá ocupa los linfocitos T cooperadores y acá va a ocupar solamente el perfil T folicular. Hay la expresión de esta enzima que se llama AID en ambos. Entonces, ahorita les voy a enseñar la función de AID. Entonces, va a ocurrir en ambos, preferentemente más acá. Otro proceso que va a ocurrir va a ser el cambio de isotipo. Entonces, acá sí va a llegar a ocurrir cambio de isotipo, pero generalmente el cambio de isotipo se va a dar en centro germinal o siempre se está dando en centro germinal. Va a haber un proceso en el cual empieza a haber mutaciones. Es muy raro o extraño acá en las respuestas extrafoliculares. Es más propio en la reacción de centro germinal. Esos procesos que aún no he detallado, cambio de isotipo, hipermutación somática, que me lleva a la maduración de la afinidad, que es lo que voy a ver adelante, pero ya se dieron cuenta que esos procesos son más propios de la reacción de centro germinal, nos va a permitir que el linfocito B se diferencie a diferentes cosas. Acá con la respuesta extrafolicular se diferencian células plasmáticas de corta vida. Hablamos de aproximadamente 3-4 días. 3 días, aquí dice la tabla. En la respuesta centro germinal, pues voy a generar células que duran toda la vida, que migran a la médula ósea y se quedan años. Y vamos a generar la respuesta de B, ¿no? Factores de transcripción importantes, así como decíamos TH1, TBET, TH2, GATA3, pues también hay factores de transcripción propios de esos Bs. El B de respuesta extrafolicular, el factor de transcripción es BLIMP1. En cambio, el factor de transcripción propio del linfocito B activado en la reacción de centro germinal es BCL6. Entonces, estos procesos, a propósito, no lo hemos visto, pero los pongo aquí porque pueden ocurrir aquí, pero no son tan frecuentes. Ocurren, pero no son tan frecuentes. Entonces, lo máximo esa respuesta ocurre en la reacción de centro germinal. Antes de entrar a ver los detalles de centro germinal, yo me pregunto, ¿qué respuesta quisieran para el nuevo coronavirus? ¿Extrafolicular o de centro germinal? De centro germinal. Porque es la que nos va a garantizar el gozar de un estado de protección. ¿Qué respuesta quisieran para las vacunas exitosas de cualquier patógeno? También la germinal. La germinal. Profe, yo tengo una pregunta entonces. Sí. Al respecto del coronavirus. Entonces, ahorita solo se ha visto que como los que ya se infectaron y ya se curaron se están volviendo a reinfectar, entonces eso significa que solo está generando una respuesta extrafolicular. Exacto, nada más que lo pongo no tan catastrófico. Algunos pacientes que se infectan con el nuevo coronavirus generan una buena respuesta extrafolicular y una buena respuesta de centro germinal. Y son pacientes que se curan, son convalecientes y no se infectan. Pero hay unos cuantos que casualmente no hacen respuesta ¿a qué? De centro germinal y hacen pura respuesta extrafolicular. Les genera una respuesta que los ayuda, los alivia, pasan a su fase convalecientes, pero se vuelven a infectar porque no generaron esto. Entonces, no todos.
Entonces, una de las preguntas es, ¿será el antígeno que desvió la respuesta a una respuesta extrafolicular? Es una pregunta que todavía no conocemos su respuesta. ¿O será la genética propia de ciertos individuos que se favorece contra esos antígenos una respuesta extrafolicular y en otros individuos de otra genética se genera respuesta centrogerminal? Es muy lógico pensar esto porque ya me están adivinando. Para generar una respuesta extrafolicular, pues va a ser muy importante que ese encuentro T con B, y ese encuentro T con B, como lo están viendo acá, o a más detalle acá, ¿qué está pasando? Debe procesarlo y presentarlo en moléculas del MHC. ¿Y que les dije en la clase del MHC? Que se están enfrentando al sistema más que polimórfico descrito en mamíferos. Ok, gracias. Vámonos, centro germinal. A ver, ¿qué es centro germinal? Son linfocitos B, que fuera del folículo se activaron o encontraron a su T cooperador, pero por alguna razón expresaron el factor de transcripción BCL6. Expresaron gradientes de receptores de quimiosina que les permite regresar al folículo. Pero el regresar al folículo no va a ser igual, no va a ser como un B naïf que estaba en el folículo. Va a ser un B que va a tener altas tasas de proliferación. Por lo tanto, en este dibujo, vean qué bonito se ve. Se ve de tener uno, ahora tengo ¿qué? Muchos. Entonces, si yo hago un corte de un centro germinal en la realidad, observen cómo se ve. Gran cantidad, ¿no?, de linfocitos B. Y no en cualquier parte de ese folículo, sino en una parte, lo que se le llama la zona del manto, ¿no? La zona oscura. Bueno, la zona del manto, bueno, más bien, la zona del manto me está definiendo el centro germinal, ¿no?, donde hay un reclutamiento de células afuerita de ese folículo, y vámonos al folículo. Este es el folículo que estoy detallando. Hay un lugar donde hay mayor cantidad de células, que son estas. Esta se va a llamar zona oscura, y esta zona que estoy marcando se va a llamar zona clara. Entonces, si yo hago una tinción con fluorocromos, ayer vimos en clase de laboratorio anticuerpos marcados y anticuerpos marcados con fluorocromo, pues nos permiten generar estas imágenes. Vean, en rojo está la zona oscura que corresponde a esta hiperproliferación de linfocitos B previa a su activación. Una zona más laxa, que es la zona más clara, y obviamente la zona del manto. Voy a detallar qué está ocurriendo acá. Bueno, lo que está ocurriendo acá no es más que una hiperproliferación. Pero esta hiperproliferación va a ocurrir dos procesos importantes. Va a haber ciertas mutaciones, no mutaciones azarosas, sino mutaciones bien, de alguna forma, bien estocásticas, es decir, en regiones muy específicas, para ocasionar diferentes procesos. Entonces, no todas las clonas que proliferaron aquí van a salir, sino observen, de estas clonas, algunas van a ser seleccionadas. ¿Cuáles van a ser seleccionadas? Observen, las cuales mostraron cierta ventaja sobre el mismo antígeno. Por lo tanto, en la zona clara del folículo, en esta parte de acá, o en esta parte que se llama zona clara, ya no solo hay Bs, sino nuevamente van a aparecer otras células, los linfocitos T foliculares, que ojo, son diferentes a estos. Estos se encuentran fuera del folículo, estos se encuentran adentro del folículo. Y otras células dendríticas, que es la primera vez que hablo de ellas, que se encuentran siempre en el folículo, que van a ser células dendríticas foliculares. Lejos de entender de dónde vienen, vamos a ver su función, porque su función solo es aquí. De tener muchas clonas de B, tanto la dendrítica folicular le va a volver a enseñar el antígeno. Ojo, vean cómo lo dije, le va a enseñar el antígeno. No dije lo va a procesar y presentar, porque realmente la folicular esa es su función. Es una librería de antígenos que en ese momento son relevantes o a lo largo de la vida tuvieron alguna acción. Entonces, aquí va a ser una librería. Yo siempre que llego a este punto recuerdo como mi abuelito en su casa guardaba N cantidad de recuerdos. No sé si les pasa, la gente adulta guarda y guarda y guarda cosas. Bueno, así es esa dendrítica folicular.
recuerda todos los encuentros con el antígeno y guarda una pequeña cantidad de esa proteína o de ese antígeno. ¿Para qué? Para que esas células que están hiperproliferando, seleccionen cuál tiene alguna ventaja. Y esa ventaja, al mismo tiempo, le va a permitir que procese y presente ese antígeno que nuevamente le presentó al linfocito T folicular, y eso le va a dar señales para que ese linfocito B no se diferencie a cualquier célula productora de anticuerpos, sino se diferencie a células plasmáticas de larga vida o a linfocitos B de memoria. Pero estos anticuerpos que son capaces de generar son diferentes, permiten generar, son anticuerpos de diferente isotipo y mejor aún, son anticuerpos de mayor afinidad. Entonces, lo que está ocurriendo en el centro germinal son dos procesos: maduración de la afinidad y cambio de isotipo. Los mecanismos los vamos a ver a continuación, pero antes de meterme al mecanismo, requiero que entiendan qué ocurre en el centro germinal. Por eso dije que en el centro germinal se favorece el cambio de isotipo y se ocurre una hipermutación somática, por lo cual hay mayor maduración de la afinidad. No quiero decir que esto no ocurra acá, ocurre también en la respuesta extrafolicular, pero es más propio de los centros germinales. ¿Dudas de lo que va a ocurrir ahí, lejos de entender el mecanismo? Porque vamos a ver el mecanismo, pero ya nos vamos a meter con enzimas y nombres que quizá van a ser nuevos. ¿Podría volver a explicar lo que pasa con el linfocito TFH? Sí, ¿qué es ese famoso linfocito T folicular? Bueno, el T folicular, así como expliqué que había Ts que iban a un perfil TH1 cuando lo hacían en contacto con un ambiente de interleucina 12, interferón gamma, así como hablé de un linfocito T cooperador que en un ambiente de interleucina 4 se diferencia TH2, productor de T4, 5 y 13. Así, en el mismo contexto, hay un linfocito T que se va a diferenciar al linfocito T folicular, ¿no? Una de las señales principales es interleucina 6, pero se va a diferenciar a T folicular. Y el T folicular, en lugar de producir citocinas, y en lugar de hacerse efector o de memoria central o periférica, ¿a dónde se va a ir? Adentro del folículo, y no en cualquier folículo, sino en los folículos donde va a ocurrir centros germinales. Entonces, ¿es diferente a este? Pues sí, porque está en ese momento, pues de alguna forma, con una función muy específica: ayudarle no a cualquier célula, sino ayudarle solamente al B, ¿no? Recuerden que este T cooperador puede ayudar a muchas células, incluido el B, pero este es especializado para ayudarle al B. Por otra parte, va a haber esas dendríticas que son diferentes a las que hemos manejado. Se llaman células dendríticas foliculares, para favorecer este encuentro, ¿no? B, proveniente de esta hipermutación somática, proveniente de esta hiperproliferación, volver a ver al antígeno, procesarlo y presentarlo, pero presentárselo solo al T folicular. ¿Para qué? Para generar estos Bs que no son cualquier B, son Bs de memoria, células plasmáticas de larga vida, que pueden generar anticuerpos de muy alta afinidad y con el isotipo adecuado. Entonces, vamos a detallar este proceso, qué está pasando aquí a nivel molecular, pero ahorita quiero que entiendan por qué es la importancia de entender la reacción del centro germinal. Primer punto. Ahí les va. ¿Qué requiero para hacerme T folicular? Bueno, número 1. Aquí está la célula dendrítica, aquí está el linfocito T virgen. Entonces, algunos encuentros no se van a hacer ni TH1, ni TH2, ni TH17, ni T reguladores, sino casualmente ese encuentro que les da otras señales, o ya estaba definido, quién sabe, pero lo que sí se conoce, que empieza a expresar gran cantidad de CXR5. Y en lugar de expresar Tibet, GATA3, FOXP3, ROR gamma T, expresa BCL6. ¿Qué va a hacer este BCL6? Pues que estos linfocitos T se conviertan en T foliculares. Gracias a que expresan este receptor de quimiosina, pues realmente se van a dirigir hacia la zona folicular, se van a dirigir hacia allá. Bueno, otra de las señales que son importantes para ese T folicular, ¿cuál va a ser? Que el B le dé una señal, que le dé el ligando de Aicos.
Nuevamente, ICOS lo vimos como molécula coestimuladora. La principal que analizamos aquí como coestimulación es CD80, CD86, pero ahora vamos a hablar de otra molécula de coestimulación diferente. En la zona extrafolicular, ¿qué coestimulación vimos? CD40, CD40 ligando. Pero en la reacción de centro germinal, para diferenciar estos T foliculares, lo que requiero es señal de ICOS. ICOS ligando y ICOS. Entonces, cuando se da esta señal, pues directamente este T se va a ir al folículo y se va a hacer de centro germinal. Este B, que ya viene de una hiperproliferación, recuerden que venía de una hiperproliferación, va a haber este encuentro, pero ya no es cualquier encuentro, es célula dendrítica folicular, T folicular. ¿Qué va a proveer el T folicular? Va a proveer una de las citocinas más importantes o más características de los T foliculares, es interleucina 21, ¿no? Interleucina 21. ¿Qué va a hacer esta interleucina 21? Pues dar las señales necesarias para que este B pues, se active de memoria y célula plasmática. Entonces, ¿qué destacamos de esta diapositiva? ¿Cómo se convierte en un T folicular? ¿Qué señales son importantes? Que cambie su receptor CCR5 y que se dé señales de ICOS ligando. Bueno, vamos a seguir detallando. Entonces, ese encuentro T con B, ya sea en zona folicular o extrafolicular, que es favorecido en la zona de los folículos, en la región centrogerminal, si ese ambiente de citocinas era por interferón gamma, aunque ahorita en los últimos años se ha puesto en duda, pero en cualquier libro decía antes interferón gamma, cada vez está cambiando un poquito eso. Bueno, si ese encuentro T con B de cooperación, ya sea de folicular o de extrafolicular, hay interferón gamma, lo que se va a favorecer son subclases de IgG. ¿Cuáles subclases? Bueno, subclases IgG1 e IgG3, ¿no? En cambio, si este encuentro se da con un TTH2, lo que va a predominar es interleucina 4. Y esa interleucina 4 lo que va a permitir es un cambio de IgE e IgG4, ¿no? En cambio, si ese encuentro se da en un ambiente principalmente de factor de crecimiento transformante beta, y digo ese porque es el que hemos visto, estos otros no los hemos visto, pero pues ya los aprendieron, April, o más bien dicho, April y BAF, ¿no? Vamos a quedarnos con este. Lo que se va a favorecer es IgA. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que dependiendo de este encuentro de citocinas que se puede dar aquí o este encuentro de citocinas que se puede dar acá, este mediado por el T cooperador, TH1, TH2, T regulador, o este de acá mediado por T foliculares, es censar ese ambiente de citocinas. Ven que yo les dije, es muy importante el ambiente de citocinas para diferenciar. Eso que va a ocasionar que se generen las diferentes subclases. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver molecularmente, pero ya empezamos a hablar que en todo tipo de respuesta hay diferentes subclases. ¿Por qué es importante las subclases? Bueno, son importantes porque dependiendo de la subclase de anticuerpo que tenemos, dependiendo del isotipo, son las funciones. La clase siguiente vamos a empezar a asociar funciones de isotipos, funciones con diferentes isotipos de anticuerpos. Entonces, aquí pueden ver que unas favorecen más la fagocitosis, la activación del complemento, la opsonización, otros favorecen la degranulación de células granulocíticas como las células cebadas, entonces es una respuesta para patógenos extracelulares, otra favorece más una inmunidad en epitelios. Entonces, esto de relacionar con su función lo vemos en la siguiente clase. Simplemente me quiero quedar que en el folículo, ¿qué va a cambiar? Lo que sale aquí, gracias a que hubo diferente encuentro de citocina, son isotipos diferentes. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, para entender cómo se cambia el isotipo, ahí les va. Vamos a ver un DNA de cadena pesada. ¿Por qué voy a ver un DNA que codifica una cadena pesada de inmunoglobulina y no una cadena ligera? A ver, para estudiar el cambio de isotipo, ¿quién me podría adivinar? Que ya lo he dicho, pero no lo he dicho yo con mis palabras. Lo han visto en las diapositivas, o es muy lógico. ¿Por qué al entender el cambio de isotipo me voy a ir a ver cadena pesada únicamente y no cadena ligera? Esa es la pregunta en concreto. Porque no tenemos
O sea, no son regiones tan variables, pues no sé cómo explicarlo. Que, o sea, tienes en tu cadena pesada varios segmentos que tú cortas y pegas pues a la conveniencia, pero no tienes también el proceso de tanta variabilidad como en la cadena ligera. Ok, en ambas tienes variabilidad. En pesada es BDJ y en ligera BJ. Pero recuerden que la cadena pesada está formada por un dominio constante, un dominio variable y varios constantes. En cambio, en la ligera está formada por ¿qué? Un constante y un variable, lo cual hace que las cadenas pesadas existan de diferente tipo. Si son transcripciones de cadena mu, van a producir cadenas pesadas mu, que dan IgMs. Si transcribe esta parte de acá, van a generar cadenas delta, que generan IgD. Si transcriben estas de acá, son cadenas, van a generar cadenas gamma, que van a dar IgGs. Si transcriben estas de acá, van a dar cadenas epsilon, que van a dar IgE. Dicho en otras palabras, ¿quién define el isotipo del anticuerpo? ¿La cadena pesada o la cadena ligera? Esta es clásica pregunta de examen. Únicamente las cadenas pesadas. Entonces, entender el cambio de isotipo, pues solo lo puedo entender un mecanismo que está ocurriendo en cadenas pesadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos queda claro que el gen que codifica la cadena pesada, pues tiene varios segmentos génicos que codifican sus respectivos dominios constantes, que van a dar el tipo de cadena. Bueno, lo inicial que produce son IgMs e IgD. ¿Por qué? Porque es lo más próximo. Entonces, de alguna manera va a haber una recombinación, va a perder este DNA. En este ejemplo estamos explicando cómo generamos una IG. Entonces, va a tener que perder este material genético, todo esto, para quedarse con esto y unir. Entonces, vean cómo va a haber un proceso de recombinación y de alguna forma este BDJ, que mantiene la misma especificidad, ahora a nivel de DNA se va a quedar solamente con los dominios constante epsilon, de tal suerte que esta célula ya va a generar, no va a poder generar IgMs, ni IgDs, ni IgGamas, ni IgGs, sino va a poder generar solamente Ig epsilon, porque el proceso es regulado a nivel de DNA, pierde este DNA. Ahora, ¿cómo lo va a perder? Eso es lo interesante. Van a participar varias enzimas. Entonces, vámonos al DNA en la partecita donde están las diferentes isotipos, los dominios constantes. Entonces, abrimos el DNA. ¿Por qué se abre el DNA? Porque cada que se transcribe, cada que se replique este DNA, recuerden que había una hiperproliferación, pues se tienen que abrir esas hebras de DNA. Va a entrar una enzima que se llama AID. ¿Qué es AID? AID no es más que una enzima de desaminación, es decir, que quita grupos amino. ¿Qué pasaría si yo le quito un grupo amino a una citosina? Pues la estoy convirtiendo en un uracilo. Entonces, a nivel de DNA, si entra la enzima AID, que no es más que una desaminasa, pues entonces hay enzimas que se encargan de quitar los uracilos. Y entonces al quitar los uracilos, una ONG, ¿no? Una N-glicosilasa de uracilo, quita los uracilos. ¿Y cómo me va a dejar mi DNA? Pues chimuelo, ¿no? Con espacios. Y gracias a que tiene espacios, pues va a entrar una endonucleasa que va a ser cortes. Entonces, al alterar esta información, pues esta parte del DNA, pues va a quedar de alguna forma con segmentos, con nucleótidos faltantes. Entonces se va a perder, se va a reparar este DNA y entonces vamos a perder todo lo que la AID cambió de citosinas a uracilo, todo lo que los uracilos se eliminaron y todo lo que la enzima AP, que es una endonucleasa, quitó. De tal suerte que va a poder ocurrir este proceso. Aquí AID actuó. Aquí se perdieron esos nucleótidos, de tal suerte que al reparar, pues voy a dejar un nuevo DNA que solamente está unido con su región epsilon. Por lo tanto, este DNA solo codifica para IgE. ¿Dudas, preguntas que podrían resumir tres enzimas importantes? ¿Cuáles serían? AID, AID, la ONG
que no es una más que N-glicosilasa, que va a quitar los uracilos. ¿Y cuál es la otra? AP. La AP1, que es una endonucleasa. Quizá la más importante, ¿cuál es? Pues la que ocasiona la mutación, la que se lleva las palmas, que siempre preguntan en el examen, va a ser AID. Conclusión, ¿para qué me sirve AID? Para cambio de isotipo. Entonces, expresión de AID, en ambos se expresa. ¿Por qué? Porque en ambos va a haber cambio de isotipo, pero ¿dónde va a ser más importante eso? En las reacciones de centro germinal versus con las respuestas extrafoliculares, ¿no? Al mismo tiempo, aquí en la reacción de centro germinal, aquí, ¿qué va a ocurrir? Aparte del cambio de isotipo, va a ocurrir lo siguiente. Va a haber mutaciones nuevamente por AID, pero adivinen dónde va a ocurrir las mutaciones. Justamente aquí en el gen que codifica la región variable. ¿Qué pasaría si en esta región, miren, aquí está el gen recombinado, dominios variables y dominio constante? ¿Qué pasaría si ocurren mutaciones aquí? Tendríamos un anticuerpo, ¿qué? Diferente. Voy a pensar por ustedes. Podría ser que estas mutaciones ocasionan un anticuerpo que ya no reconoce nada. Podría ser que se reconozca de forma menos eficiente el antígeno. Podría ser un anticuerpo que reconozca igual. Podría ser un anticuerpo que reconozca otra cosa. Bueno, todas esas posibilidades se tienen que ir a apoptosis. Solo las mutaciones que le dieron una ventaja. ¿Y qué ventaja? Que el anticuerpo reconozca mayor afinidad son las que se quedan. Dicho en otras palabras, si yo analizo conforme al tiempo la respuesta, observen, estos cuadritos me van a mostrar mutaciones. En los primeros 7 días hay mutaciones, sí, muy poquitas, en CDR3 de cadena pesada, en CDR3 de cadena ligera. Conforme avanza el tiempo, ¿qué va a pasar? Acumula mutaciones. Acumula mutaciones, no cualquier mutaciones, casualmente ¿dónde caen la gran mayoría de estas? En los CDRs, tanto de cadena pesada y cadena ligera. Pero solo sobreviven las clonas, las cuales la mutación les generó una ventaja. ¿Qué ventaja? Aumentar su constante de afinidad. ¿Y qué eso es constante de afinidad? No es más que, de alguna forma, aumentar su fuerza. Aquí no se confundan. Todos son unidades de 10 a la menos 7. Entonces, inicia con una afinidad dentro de 3 a 6 por 10 a la menos 7. Conforme avanza la respuesta, mediante ocurre la reacción de centro germinal, más veces se encuentra el mismo antígeno, por eso hablo de una respuesta terciaria, vean, aumenta su afinidad, menores a 0.03. O sea, esto aumentó en 2 órdenes o en 3 órdenes, 1 2 órdenes, sería 3 por 10 a la menos 9, pero aquí dice como mínimo. Entonces, conclusión, gracias a esta reacción que ocurre en el centro germinal, estas células que están en constante proliferación, que están formando la zona oscura del centro germinal, está ocurriendo mutaciones, tanto en los CDRs para madurar la afinidad, como en los genes que codifican sus dominios constantes para hacer el cambio de isotipo. Ahora, una de las preguntas, ¿para qué sirve este nuevo encuentro? Bueno, para que las clonas únicamente que mostraron una mayor afinidad sobrevivan y las clonas que no tuvieron ninguna mejoría resultado de estas mutaciones mueran. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A esto. Bien. Después del encuentro T con B nuevamente, solo las clonas en reacción de centro germinal, aquí ocurre, se van a centros germinales. Aquí está el encuentro de célula folicular, linfocito T folicular. Solo las clonas que mostraron una ventaja porque volvieron a ver su antígeno, gracias a esa célula dendrítica folicular, pues mostraron una ventaja y son las que sobreviven. Todas las demás opciones tienen que ir a apoptosis. ¿Cuáles son esas otras? Pues las que esa hiperproliferación no les generó ninguna ventaja. Si se quedaron igual, se van a apoptosis. Si reconocen otra cosa, se van a apoptosis. Si reconocen con menor afinidad, se van a apoptosis. Si no hicieron ya nada, se van a apoptosis. Entonces, de alguna forma, ¿qué es un centro germinal? Un sitio en el cual un folículo genera tantas clonas de B que puede quedarse con las mejores. ¿Y qué es las mejores? Las de mayor afinidad y el isotipo adecuado.
Lo que tenemos ahí no es más que un ganglio. Nos queda clarísimo, vean cómo están los linfáticos aferentes, ¿no? Pues llegan a la zona subcapsular, ahí están los antígenos, ¿no? En los folículos están los linfocitos B. Pues vamos a introducirnos al ganglio. Vean qué bonito se ve el ganglio. Ahí está la zona donde hay T's y B's, ¿no? En un primer encuentro, pues llega el antígeno por cualquiera de los 3 métodos, vean, es endocitado, procesado y presentado. Entonces, sí es factible que se lo presente al linfocito T. Vean, en esta primera encuentro T con B, que es muy importante, pues la señal específica. Aquí es donde está actuando el B como presentadora de antígeno. Aquí está el T fuera del folículo actuando. Otra señal importante es el ambiente de citocinas y otra señal importante es CD40 ligando, ¿no? Entonces esa es la principal respuesta, que ¿qué le va a ocasionar al B? Pues producir rápidamente algunos anticuerpos. Pero si ese encuentro, además de lo que les dije, hubo ICOS ligando y ICOS, pues ¿hacia dónde se va a dirigir? Va a aumentar la expresión de CCR5 y vean hacia dónde se va. Se va a ir hacia los folículos. Vean cómo está entrando al folículo. ¿Y qué va a ocurrir ahí en el folículo? Bueno, va a ocurrir lo siguiente. Vean, ahí está en acción AID, ¿no? Vean AID, ahí está ocasionando una mutación, ¿no? En las regiones CDRs también está ocasionando AID. Vean, en el gen que codifica la parte constante, esos centros de cambiar la citosina a uracilo, ¿qué va a ocasionar? Que durante su proliferación del linfocito B, cuando quiera generar nuevos BCRs, ¿qué va a pasar? Ese mismo linfocito, pues van a tener ligeras modificaciones, ¿no? Entonces observen, el linfocito B nuevamente va a haber un contacto dendrítica folicular, va a volver a ver al antígeno. Y si ese antígeno, observen, la mutación le generó mayor afinidad, ese no le generó mayor afinidad, pero ahí viene otro. Observen sus mutaciones le generaron mayor afinidad a ese antígeno. Entonces vean cómo al tener mayor afinidad se lo va a quitar a la célula dendrítica folicular. Entonces, vean, no, este es de mayor afinidad, vean qué bonito video donde nos muestra cómo ese B se apoderó del antígeno. Ahí vamos a hacer un zoom porque le generó una ventaja esa hiperproliferación en el centro germinal y al reconocerlo con mayor afinidad dice, es para mí el antígeno. Entonces lo va a endocitar, vean, ya estamos en la reacción del centro germinal y se lo va a llevar procesado y presentado ¿a quién? Al T. ¿Qué T es ese? Un T folicular. Y entonces ese B, gracias a eso, va a generar anticuerpos de mayor afinidad y del isotipo adecuado. Cada puntito son diferentes linfocitos B que están en centro germinal. No todos generaron esa ventaja gracias a las mutaciones. Entonces están desde los colores más tenues a los colores más amplios. Entonces, gracias a que hay un encuentro con la célula dendrítica folicular, ¿cuáles son los que van a sobrevivir? Solamente los de mayor afinidad. Y observen, después de la hiperproliferación en la reacción en la zona oscura de la reacción centro germinal, aunque se generan muchas clonas, solo me voy a quedar o solo van a sobrevivir las de mayor afinidad. Y nuevamente, entran a mutaciones. Las mutaciones generan clonas que puede que disminuya su afinidad o aumentó más su afinidad, pero ¿cuáles sobreviven? Solo las de mayor afinidad. Y nuevamente le presenta el antígeno y ¿cuáles van a sobrevivir? Solo las de mayor afinidad. Por eso el truco, ¿cuál es? Entre más encuentre al antígeno, más veces encuentre al antígeno, se están seleccionando ¿qué? Las clonas que mantienen mayor afinidad. Y eso va a generar que de alguna forma los linfocitos B que sobrevivan al centro germinal son linfocitos B que producen anticuerpos por grandes periodos de tiempo o mejor aún, anticuerpos de mayor afinidad y del isotipo adecuado. Entonces, este video recapitula perfectamente todo lo que analizamos. ¿Dudas, preguntas? Incluí en esta ocasión algunas tablas que comparan la respuesta, para que no se olviden de todo lo que hemos visto. Cuando iniciamos B, vimos que hay una respuesta timo-dependiente y timo-independiente. Toda la que hablé el día de hoy, que es timo-dependiente, es decir, que generalmente es contra proteínas, que requiere la respuesta de T,
que son los linfocitos B foliculares, pero no pierdan de vista que al mismo tiempo se está dando una respuesta que es poco frecuente, pero existe de linfocitos B, ¿qué? De zona marginal, y de linfocitos B1, que es esta. Comparándolas, estas tienen una baja tasa de cambio de isotipo, en cambio estas tienen mucho cambio de isotipo. Estas maduran su afinidad, estas de acá no maduran su afinidad. Estas son importantes para generar respuesta de memoria en las respuestas secundarias. Esta siempre es igual cada vez que vea el mismo antígeno. Entonces, esta tabla nos permite englobar todo lo anterior.